Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de historia de quinto grado. Los primeros años de vida independientes, como se llama el bloque. Y bueno, ahorita vamos a ver temas para comprender el periodo. Bien, recuerden que México se hizo independiente, ¿sí? Duró 11 años la guerra. Y pues por obvias razones hubo muchos problemas para poder empezar un nuevo gobierno, un gobierno sin los españoles. Para empezar vamos a responder en tu cuaderno cuáles fueron las causas que limitaron el desarrollo de México en las primeras décadas de vida independiente. ¿Qué causó que México no avanzara después de la independencia? ¿Qué pasó con México? Que no avanzaba, nada, nadita, nada. Después de la guerra de independencia éramos independientes, éramos libres. Sin embargo, pues no había avances, no había un desarrollo que se notara. Al contrario, había guerras, había movimientos civiles, ¿sí? Había descontento, había pobreza. Y pues bueno. Entonces vas a responder esta pregunta en tu cuaderno, pero primero te invito a ver las imágenes, estas imágenes. Quiero que analicen esta fotografía de los arrieros. ¿Qué ven ustedes? Bien. Ahora veamos este cuadro, que es la coronación de Iturbide, ¿sí? Que ya lo vimos en la clase de español, pero bueno, también es clase de historia. Aquí tenemos la coronación de Iturbide en el y este cuadro se expone en el Museo Nacional de Historia de México, obviamente, y esto es en el siglo XIX. Fíjense bien cómo está la coronación de Iturbide. Todo lujo. Yo me imagino que había puro rico, ¿verdad? Porque pues era la coronación de Iturbide. ¿Sí? Bien. Y aquí vemos, ¿sí?, la caída del Álamo. ¿Qué es la caída del Álamo? Voy a hacer el gatito a un lado. La caída del Álamo, ¿sí?, el Álamo, Texas. En la caída del Álamo, bueno, hay una historia detrás de todo esto, ¿sí? Cuando nos independizamos, México era un país muy grande y pues con mucha extensión territorial, y entre ellos estaba Texas. Texas era parte de nuestro territorio, pero pasó que, para no hacérselas tan largas, pasó que mucho estadounidense, o mucho, sí, ¿verdad?, de Estados Unidos, empezó a migrar a Texas, ¿sí? Y bueno, había 3/4 partes de la población no eran mexicanos ni eran indígenas, ¿sí?, sino que eran extranjeros, sí, eran estadounidenses. Entonces, a ellos se les ocurrió la idea de ser independientes, pero México no quería. En aquel entonces estaba el presidente López de Santa Anna, ¿sí? Santa Anna dijo no. Entonces Santa Anna fue personalmente al Álamo, donde se atrincheraron varios de los que querían hacer independiente, y pues bueno, resultó en una trágica escena de guerra en la cual pues todos los que se atrincheraron en un edificio del Álamo murieron, y fue una masacre total. Entonces, esta fue la caída del Álamo. Santa Anna cayó preso. A cambio de su libertad, firmó la independencia de Texas. Y es así como perdimos el estado de Texas. Texas se hizo independiente, fue un estado independiente, y a los pocos años, meses, no me acuerdo bien, se unió a los estados de Estados Unidos. Entonces, ahí la historia de Texas y la caída del Álamo. Y aquí vemos la caída del Álamo y vemos que es una guerra, ¿verdad? Sí, fue una masacre. Y bueno, por último vemos la tormenta de Chapultepec, que no es más ni menos que la guerra de Estados Unidos contra México en la invasión estadounidense, que sucedió también el 13 de septiembre y que vimos a los niños héroes en todo su esplendor por defender el castillo de Chapultepec. Profe, pero ¿por qué ese Estados Unidos ya tenía Texas? ¿Por qué lo invadió? Bueno,
Eh, Aparte de todos los problemas que tenía México, México tenía problemas económicos y le debía a mucha gente, le debía a muchos países. 3 países principales: Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, bueno, pues Estados Unidos quería que le pagaran. Entonces, por eso nos invadieron, ¿verdad? Pero bueno, hay más historia más adelante que se les va a ir detallando poco a poco. Ahorita solamente es una probadita de lo que ustedes van a ver en la lección, y para que ustedes contesten esta pregunta: ¿cuáles fueron las causas que limitaron el desarrollo de México? ¿Por qué México no avanzaba en estos años? Hasta 1851 empezó a haber un poquito de avance, pero bueno, sucedieron todas estas catástrofes y sucesos. Entonces, ¿ustedes por qué creen que no hubo avance? Pues bueno, ya se lo saben. Yo creo que ya con la explicación queda bien entendido. Si no le entienden todavía, regresen al video y chequen poco a poquito los datos que les estoy dando, ¿ok? Bien. México al término de la Guerra de Independencia. Voy a hacer al gatito un ladito porque aquí me va a estorbar. Ahí estás. No me rasguñes, gato. Bien. Un pequeño resumen. México al término de la Guerra de Independencia. Se consume la Guerra de la Independencia y es el fin de la dominación española. 11 años de guerra dejó más de 500,000 de muertos. Imagínense. Triste. Hubo algunos problemas físicos. Bueno, problemas físicos en cuanto a territorio. Es que se arruinaron comercios. Se arruinaron agricultura. O sea, las tierras de campo se estaban arruinadas. Destrucción de pueblos. Destrucción de minas. Destrucción de haciendas. Al fin y al cabo era una guerra. Una guerra en la cual duró 11 años. Y recordemos eso. Entonces México tenía un comercio arruinado, una agricultura arruinada y una destrucción de muchos pueblos, minas y haciendas. Hacienda pública no tenía dinero. Bueno, para que ustedes lo sepan, el SAT, lo que es ahora el SAT, que es Hacienda Pública, recauda todos los impuestos de todos los ciudadanos para que el gobierno tenga dinero para reconstruir calles, hacer más escuelas, no sé, construir otro aeropuerto. Por ahí, sí. Entonces, Hacienda Pública en ese entonces, cuando se independizó México, no tenía dinero. Obviamente no tenía dinero porque pues no sabían recaudarlo. Estábamos en pañales prácticamente. México era un país muy grande, pero muy mal comunicado. Los caminos, obviamente no había aviones en aquel entonces, no había ferrocarril, solamente había carretas tirados a caballo. Entonces, México era muy grande, pero estaba mal comunicado. Los caminos estaban feos, había bandidos, había rateros y te asaltaban por el camino. Así que para llegar de México DF más o menos a Álamo, Texas, que hace rato estábamos hablando de él, pues tardaban unos cuantos días en llegar, ¿verdad? Entonces, estaba muy mal comunicado México, ¿sí? Necesitaba urgentemente reformar sus carreteras. Y bueno, es hora de pausar el video y anotar esto en tu cuaderno, estos conceptos. Bien, continuamos. México al término de la guerra, problemas económicos. ¿Qué problemas económicos tuvo México? Bueno, los campesinos solamente producían sus propios alimentos. Esto causó que no contribuyeran al crecimiento económico. Si ustedes saben, el día de hoy, los campesinos apoyan la economía de México. Sin ellos, no somos nada. Si no, ¿cómo comprarías el tomate? ¿Cómo comprarías la naranja? ¿Cómo comprarías apio? ¿Cómo comprarías verduras, frutas? Los campesinos son los que producen ese alimento. Y en aquel entonces solamente producían para sí mismos, no para las demás personas. Entonces, la economía, pues obviamente no tenían que comer, ¿verdad? No había de dónde sacar. Si no eras campesino, no comías. ¿Sí? Así de simple. El gobierno estaba mal organizado, no recaudaba impuestos como debía. Pues estábamos recién independizados, nadie le dijo a México cómo gobernarse.
lo que llevó a endeudarse con particulares y bancos extranjeros. Aquí es lo que yo les mencionaba anteriormente. México pidió prestado, ¿sí?, a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia para ahora sí que avanzar un poco, pero como no había un crecimiento económico, ¿sí?, no había ahora sí que pues nada más gastábamos, pero no producíamos. Bueno, pues no podíamos pagar lo prestado. Entonces se crearon problemas políticos entre estos países. Tanto llegó a la invasión de Estados Unidos. Inglaterra dijo, bueno, ok, está bien, Inglaterra eran millonetes en aquel entonces. Entonces Inglaterra dijo, ok, te perdono la deuda. Estados Unidos lo invadió, pero luego dijo, ok, te voy a dar otro chance. Pero Francia, sí, que era al que le debíamos menos, fue el que invadió México. Y por eso la batalla del 5 de mayo, la batalla de Puebla, donde vencimos a los franceses, ¿sí?, en su intento por dominar México. Al año siguiente, bueno, pues lo intentan de nuevo los franceses y ahora sí ganan la pelea y se apoderan de México, pero esto fue gracias a un grupo que se llamaban los conservadores, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver eso, ¿ok? Hasta ahorita solamente vamos a saber que México se endeudó con Inglaterra, con Francia y con Estados Unidos. Es hora de pausar el video. Anota en tu cuaderno estos conceptos. Muy bien, continuamos con los problemas sociales. Problemas sociales, pues había muchos pobres y había muy pocos ricos, ¿sí? Es decir, mucha gente no tenía ni para comer y solamente unos cuantos eran contados aquellos que gozaban de riquezas y que podían darse el lujo de hacer grandes banquetes y hasta fiestas, ¿sí? Había mucha discriminación social, sobre todo a los indígenas, Nadie quería a los indígenas, había mucha discriminación y esto dio lugar a que en Sonora y Yucatán hubiera rebeliones de indígenas durante muchos años, ¿sí?, porque exigían obviamente sus derechos. En la actualidad, pues los indígenas ya tienen sus derechos bien afianzados, ¿sí? Ahorita no hay discriminación en ninguna parte bueno, eso queremos pensar, que no hay discriminación. Sin embargo, bueno, en la actualidad hemos visto muchos actos de discriminación, no aquí, bueno, aquí también, pero también en otros países, ¿verdad? Pero es un tema delicado que dejaremos para la materia, a lo mejor, de formación cívica y ética. Ok, es hora de pausar el video y anotar estos conceptos en su cuaderno. Bien, continuamos. Problemas políticos. ¿Qué problemas políticos tuvo que tener México en ese entonces al terminar su independencia? Bueno, pues estaban en desacuerdo de cómo iban a gobernar. Unos decían que fuera una monarquía, por eso fue la coronación de Agustín de Iturbide. Otros decían que una república, que teníamos que elegir, que el pueblo tenía que elegir a sus gobernantes. Y bueno, esto dio a muchos sucesos bélicos también, ¿sí? Se rebelaron algunas personas en que Iturbide no fuera emperador, por eso nada más duró 6 meses, ¿sí? Y luego se instaló una república con un presidente interino, ¿sí? Había guerras civiles, pues bueno, una guerra civil es aquella en la cual pues muchos estaban en descontextos. Vimos también que hubo guerras en Sonora y Yucatán por discriminación a los indígenas, ¿sí? Hubo lo que es la caída del Álamo, esa también fue una guerra civil. Entonces había muchas guerras civiles en México y los impulsores de la independencia como Guerrero ahora se preguntaban si valió la pena independizarse de España, si es mejor el México de ese entonces que el virreinato. Decayeron muchos ánimos, decayeron muchos ideales, ¿sí? Se preguntaban, estábamos yo creo que mejor con el virreinato porque ellos nos gobernaban y sabían cómo hacerlo, pero también había mucha explotación de personas, había muchas injusticias, había muchas situaciones en las cuales México pues no llegaba a ser un país próspero. Entonces llegaron a pensar que estábamos mejor con España y por eso
algunos llegaron a ser el equipo conservador, que pensaban que todo como era antes era mejor. Pero también se hizo un grupo que se llamaban los liberales, que pensaban que México tenía que ser independiente y que podía gobernarse por sí mismo, que el pueblo podía elegir, que el pueblo podía hacer un México próspero y reactivar la economía. Era un grupo que confiaba en su pueblo, ¿sí? Y bueno, es hora de pausar el video y anotar estos conceptos en tu cuaderno. Continuamos. Como actividad, completa el cuadro con la información anterior. Y este cuadro lo vemos en nuestra página de historia, en la cual vamos a ver algunas características económicas, políticas, de opinión de la gente o social y de la vida cotidiana. Y lo vamos a plasmar en este cuadro, ¿sí? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado bien explicado lo que es la clase de historia y lo que son los primeros años de vida independiente de nuestro México. Fue difícil, pero pues como todo buen ciudadano mexicano, nunca se rindieron. Y pues estamos aquí, ¿verdad? Como un México independiente. Te invito a que regreses el video por si algo no lo entendiste, ¿sí? Vuelvas a verlo de nuevo, ¿sí? Espero que haya quedado bien explicado y que te encuentres muy bien este día. Haz las actividades y nos vemos la próxima clase de historia. Hasta luego.